Muchas gracias, gracias, estimado profesor. Qué gusto saludarles nuevamente y poder encontrarnos en esta segunda sesión virtual del Diplomado en Derechos Humanos, en la mención de acceso a la justicia, en particular en esta materia que estamos trabajando durante el presente mes. La verdad que el tiempo ha ido bastante rápido. Miren ustedes, pareciera que ayer tuvimos la sesión inicial y pues ya vamos en la recta final de este programa. Así que pues agradecerles mucho por su disposición. Comentarles brevemente que he tenido la oportunidad de leerles, sobre todo quienes ya han tenido el espacio para poder entregar su primera actividad, pues ya les coloqué su calificación y pues les compartí también algunos comentarios al respecto y pues por supuesto animarles a quienes están ahí al pendiente que puedan pues hacer su actividad y poderla presentar, ¿verdad? Así que pues vamos a iniciar con esta segunda sesión que hemos preparado para cada uno de ustedes. Le agradezco mucho la gentileza del profesor Alipio por facilitarme estos minutos. Estaba justamente terminando otra reunión acá en la facultad, pero no sé dónde ustedes están, pero acá está lloviendo bastante fuerte y entonces como cuando hay lluvia, no sé qué nos pasa en el tráfico que se pone un poquito más denso, ¿verdad? Pero ya estamos acá con ustedes para poder compartir esta tarde. Entonces, les estoy compartiendo ya la presentación. Espero que la puedan tener ya a la vista. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que nos corresponde. Como ustedes saben, pues el curso se llama Diseño de Estrategias de Protección y Defensa Integrales de Derechos Humanos. Quise colocar esta imagen que ustedes tienen a la vista acá en la pantalla, porque cuando hablamos básicamente de derechos humanos, estamos hablando de personas. Entonces, cuando estaba trabajando en el diseño de esta presentación, pues esta imagen tenía, esta diapositiva, pues la plantilla traía otras imágenes, pero quise sustituirlas por estas que les comparto en este momento, porque es importante tener presente que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos desde cualquiera de las dimensiones en donde tengamos a bien el poder desarrollarnos o tener incidencia. Para la sesión del día de hoy vamos a trabajar puntualmente tres áreas. Una breve introducción y contexto de nuestro tema para pasar ya al área o al tema central y pues vamos a tener una actividad final y cierre, básicamente dividido esta presentación en tres momentos para poder desarrollarla. Bien, entrando en materia, entonces, pues estamos en una actividad de pues, diplomado en derechos humanos y pues en estas instancias, pues creo que ya tenemos un poco más la claridad de a qué se refiere. Yo les coloco acá en la diapositiva, espero que la puedan ver. Si alguien no la puede ver, por favor me comenta. Pero básicamente yo les coloco acá como unas ideas introductorias, pues elementos que estoy seguro ustedes han tenido la oportunidad de revisar a lo largo del diplomado, han estado acompañados por excelentes y extraordinarios profesores, entonces seguramente ya han tenido la oportunidad de tener alguna lectura o alguna actividad al respecto. Pero solo para recapitular muy rápido, pues tenemos la idea clara, ¿verdad? Que cuando hablamos de derechos humanos, a partir de sus características, principios para algunos autores, pero independientemente que lo clasifiquemos como característica o principio, lo importante es saber de qué se trata y es que son universales, inalienables e interdependientes. Y yo creo que al cierre de este proceso de formación que ustedes han iniciado estos meses, pues esto debe estar muy claro, ¿verdad? La universalidad de los derechos humanos, que estamos hablando para todos, ¿verdad? Que son pues prácticamente inalienables, es decir, la misma por el hecho mismo de ser persona, y el tema de la interdependencia que rompe el paradigma completo
de la segmentación de derechos humanos en categorías, ¿verdad? Algunos estudiosos o en algunas áreas, ustedes han tenido seguramente la oportunidad de leer derechos humanos de primera, segunda o de tercera generación. Pues eso para una doctrina básica o para un estudio muy inicial para comprender los derechos humanos, pues estaría aceptable, pero pues al nivel que ustedes están, no, ¿verdad? Ya estamos pues prácticamente en otra dimensión de formación y de conocimiento de los derechos humanos y entonces naturalmente pues ya hablamos básicamente de la interdependencia, ¿verdad? Em, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales, pues ya tenemos ahí un fundamento importante, reconocidos muchos tratados por los estados de las Américas, otros pues que no han completado esa labor, ya sea por temas políticos, por política de Estado o por diferentes circunstancias. Pero creo la mayoría o el documento fundamental en este caso en las Américas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pues afortunadamente ha sido eh, debidamente ratificada por los estados de las Américas, algunos pendientes todavía de reconocer la competencia contenciosa de la Corte, pero es un avance importante, ¿no? A partir de eso, pues de saber las características más importantes y de dónde viene esto, pues también estar claro que no todo se queda en la doctrina, no todo se queda en una diapositiva así muy bonita o en un video que nos pueda compartir la información general del tema, sino también qué pasa ya en el campo, qué pasa ya en el terreno. Y tenemos que estar claros que cuando hablamos de derechos humanos hay una amenaza actual a este tema, a los derechos de las personas, sobre todo en nuestros países y en este hemisferio. Em, y algunas que les puedo resaltar, el tema de violencia política, que es un tema, la verdad, muy complejo en nuestros estados, sobre todo el tema de la libertad de expresión y el papel también de los periodistas independientes, la discriminación estructural, que sabemos que va más allá del hecho de una simple acción que aísle a un ser humano, a una persona por determinado motivo, raza, religión, credo, orientación sexual, lo que corresponda, sino va más allá, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que el aparato estatal como tal puede crear de una persona o hacer de una persona una víctima de discriminación estructural o la misma sociedad o la misma comunidad. Otra amenaza actual a este tema que hemos abordado durante estas semanas y que ustedes han revisado los últimos meses, pues por supuesto es el tema de la censura, el abuso del poder estatal o también el abuso de poder corporativo. Y fíjense ustedes que esto es también un poco controversial, ¿verdad? Porque cuando revisamos temas de violación a derechos humanos, pues estamos claros que solamente el Estado puede vulnerar un derecho humano a través de los agentes estatales, pero también hay responsabilidad del Estado por actos de particulares y entonces cuando entra un particular a realizar cierto tipo de actividades que le corresponden al Estado, con aquiescencia, es decir, con esa autorización de alguna manera podríamos decirlo, del Estado, también se cometen violaciones a los derechos fundamentales. Y entonces, pues la idea es darle a este tema un enfoque integral. Y cuando hablamos de un enfoque integral, estamos hablando de incluir el tema de protección, promoción, garantía y restitución. Yo creo que mucho ganamos en este programa del diplomado cuando ustedes como participantes logran tener este enfoque completo del tema que estamos platicando. Cuando hablamos de la protección de los derechos humanos, es decir, cuidar como tal que desde las instituciones del Estado y los agentes estatales no se cometan violaciones a los derechos de las personas, la promoción, que básicamente es eh, realizar a partir de las diferentes estrategias y los planes de gobierno y de Estado
todas aquellas acciones que vayan a el reconocimiento y al cuidado de la persona y por supuesto darlos a conocer de qué se tratan, cómo se cuidan, cómo se deben abordar en las diferentes instituciones. Esto va a traer como consecuencia que el Estado pues dé una adecuada y tenga una adecuada garantía para los derechos humanos de las personas que están en su territorio, sean nacionales o no. Con el hecho mismo de estar dentro del territorio, el Estado debe garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción. Y por último, la restitución, que si en algún momento, pues derivado de X o Y acción por parte de los agentes del Estado se ha dado alguna vulneración, pues poder restituir ese derecho, por supuesto, en la medida que sea posible, ¿verdad? eh, por supuesto, siempre que no hablemos del tema del derecho a la vida, ¿verdad? Porque imagínense ustedes cómo se restituye esta circunstancia. Es la verdad bastante complejo. Entonces, les digo, mucho vamos a ganar, ¿verdad? En este proceso de formación que ustedes han tenido cuando tenemos, o desde la visión de ustedes como participantes, pues le damos a este tema un enfoque integral que vaya desde la protección, promoción, garantía y restitución de los derechos humanos frente a las violaciones de diferentes tipos. Y entonces, para adentrarnos ya en el tema que nos ocupa el día de hoy, pues hay una relevancia de para poder diseñar estrategias. Les decía, el nombre de nuestro curso de esta materia va enfocado en eso, en las estrategias, porque a través de una estrategia bien diseñada, bien planteada, coordinada, vamos a pasar de una reacción improvisada a una acción. Miren ustedes, ahí está la diferencia entre una reacción y una acción. Cuando el Estado, cuando las autoridades no tienen estrategias claras de protección, cuando no han reconocido competencia de órganos internacionales, en nuestro caso la Corte Interamericana, cuando no existe la ratificación de tratados adicionales que puedan proteger los derechos humanos de las personas, pues el Estado prácticamente no tiene elementos para cumplir con esta labor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O en qué estamos? Estamos frente a una reacción improvisada, ¿verdad? Se da, por ejemplo, el tema de censura a los medios de comunicación, pero no tenemos cómo cuidar o cómo garantizar un periodismo independiente, libre en el Estado, pues estamos frente a reacciones improvisadas, es decir, acciones aleatorias que van a ver de qué manera responden al problema que se da en el momento. Pero eso es lo que no queremos. ¿Qué es lo que se pretende? Pasar de esa reacción improvisada que han tenido los estados a la acción planificada y sostenible. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de sus dependencias, o la dependencia específica, o la institución, por ejemplo, del procurador o del defensor del pueblo, o del ombudsman, como se llame o como se denomine en cada país, ¿verdad? Que es una figura naturalmente de apoyo e importantísima en la organización del Estado, permitan entonces contar con estas estrategias que se vean reflejadas en acciones claras, concretas, planificadas, es decir, previas, que tengan una planificación ordenada y que como consecuencia, pues esto se vea en la disminución de violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué significa que estas acciones sean sostenibles? Pues significa que perduren en el tiempo, ¿verdad? Porque si no, caemos nuevamente a este tema de las reacciones improvisadas. Bien, partiendo de esto, entonces, hay un elemento que quiero abordar con más detenimiento y es este tema de las estrategias, ¿verdad? El curso se llama Diseño de Estrategias de Protección y Defensa Integrales de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es una estrategia? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué diferencia entre una estrategia y una táctica? ¿Y cómo lo podemos aplicar a los derechos humanos? Entonces, vamos a dejar un poquito esta introducción inicial que les daba para centrarnos en esta parte en particular de la presentación. Cuando hablamos de una estrategia, se los voy a colocar acá en la siguiente diapositiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente dice acá, es un plan organizado y coherente de acciones, ¿verdad?
plan organizado y coherente de acciones. Primero, ¿qué significa que sea un plan organizado? Significa que va a ser un documento, ¿verdad? eh, que esté debidamente esquematizado desde la visión y la misión del Estado para proteger los derechos humanos, los objetivos como tal, y que traiga consigo pues acciones coherentes. Cuando hablamos de acciones coherentes, es decir, acciones que puedan ser puestas en práctica, que el Estado tenga todos los recursos económicos, de infraestructura, de personas para poder llevarlas a cabo. Entonces, este plan organizado y coherente, con acciones claramente definidas, pues debe estar diseñado para alcanzar un objetivo en común, ¿verdad? Un objetivo, dice, en un contexto determinado. Pero ¿cuál va a ser el objetivo común acá? Va a ser la promoción, la garantía de los derechos humanos. Dice acá, no se trata de acciones aisladas. Y fíjense ustedes que acá es bien interesante ver cómo el Estado se debe de organizar para hacerlo, porque sabemos, para quienes han tenido la oportunidad de repasar un poco temas de organización del Estado han estudiado más en la línea de ciencias jurídicas, pues sabrán claramente que pues el Estado tiene regularmente, ¿verdad? Pues tres organismos, tres poderes, pero muchas veces dejamos el tema de los derechos humanos solo al Poder Judicial, ¿verdad? Que el Poder Judicial en sus sentencias se encargue de observar la jurisprudencia y de ver cómo resuelve, ¿verdad? Pero eso no es así. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Poder Legislativo cuando estamos creando una norma? Bueno, pues los diputados, ¿verdad? Bueno, dependiendo en qué tipo de estado estén ustedes, si tienen un estado unicameral donde solo existe la figura del Congreso de la República o tienen una estructura bicameral donde hay Congreso y hay Senado, pues dependiendo del país de donde ustedes sean, ¿verdad? Pero el poder legislativo debe también de observar este tema de los derechos humanos para que las normas que allí se están gestando, propuestas de creación de ley, propuestas de reforma de una norma o bien eh, la ratificación de algún tratado, pues naturalmente vaya en la línea de la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos. O sea, no es una tarea solo del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Sino también es una tarea del poder legislativo, ¿verdad? Que la norma que surja, que la norma que se vaya a reformar o incluso se vaya a derogar, pues obedezca, ¿no? A estas figuras de reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la administración pública, el organismo ejecutivo o el poder ejecutivo, porque también finalmente a través de la política de gobierno, pues tenemos instituciones claras que puedan coadyuvar a este tema. Por ponerles un ejemplo, acá en Guatemala está la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos y la Paz, que es una entidad que básicamente corresponde al poder ejecutivo que se encarga, ¿no? De todo este tema de la promoción de los derechos humanos, garantía, capacitaciones, promoción en general de esta importante figura, ¿verdad? Pero el Congreso de la República también tiene, por ejemplo, acá en nuestro país, una comisión de derechos humanos que también se encarga de este tema. ¿Ok? Y naturalmente, pues el Poder Judicial, a través de la emisión de sus diferentes resoluciones, decretos, autos o sentencias, pues debe naturalmente observar la aplicación correcta de las garantías fundamentales, los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Y les decía que también, pues la figura del procurador o la defensoría, pues juega un papel fundamental. Entonces, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque nos dice acá la definición de estrategia que no se trata de acciones aisladas, es decir, que cada órgano, que cada poder vaya por su lado. ¿Cuál sería lo ideal? Porque eso es lo que sucede en la práctica, pues cada quien va por su lado y cada quien por el camino que se plantea. Pero, ¿qué sería lo ideal? Que todo el aparato estatal, pues, pudiese ir caminando de manera conjunta, con acciones definidas, con un plan nacional, una política pública muy bien formulada, ¿verdad? Que tienda a que todos los esfuerzos se unifiquen y
se proteja de esta manera a los ciudadanos, a cualquier persona que esté en el territorio y sobre todo que se dé una correcta promoción de los derechos humanos. Entonces, no se trata de acciones aisladas, sino dice un conjunto articulado que responda a un análisis previo de la situación, porque también tenemos que ser claros, el Estado debe de analizar cuál es la situación actual de los derechos humanos a través del sistema universal. Yo sé que en algún momento ustedes repasaron el sistema universal y hay una herramienta importantísima que genera el Sistema Universal de Derechos Humanos desde Naciones Unidas, que es el examen periódico universal, ¿no? Está la información disponible en la web para los diferentes estados, visita sin loco que hace los personeros de Naciones Unidas y pues desde ahí ya tenemos un primer bosquejo de cómo está la situación en territorio, ¿verdad? En terreno de cada uno de los estados. Pero naturalmente los mismos estados tienen toda la facultad para hacer ese proceso, digamos, de autoevaluación de cómo se encuentra este tema y esta situación, cuáles son los índices oficiales del respeto, garantía y promoción de los derechos humanos en el país, ¿verdad? Diferente es el tema político y la presentación de estadísticas que va mucho de la mano de la ética, ¿no? Que el Estado sea ético y que sea transparente en la publicación de los resultados, ¿verdad? Si estamos claros que no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a salud, que no tenemos acceso a vivienda, pero el informe de gobierno nos dice que aumentó de manera exponencial el acceso al servicio público y en consecuencia garantizamos salud, educación, vivienda, infraestructura. Bueno, es un tema en suma delicado y que pasa en todos los estados, ¿no? Eso pasa en todos los estados. Y entonces, pues a partir de ese examen previo de la situación, pues ya establecer los recursos disponibles, ver cuáles son los obstáculos, pero sobre todo, vuelvo y repito, el planteamiento de las acciones. Cuando hablamos de una estrategia, tenemos que tener claro que debe de tener ciertos elementos, ¿ok? Para que pudiéramos considerarla como tal, para que una estrategia sea considerada como tal, no se trata solo de una frase o no se trata de escribir un eslogan, se trata de redactar, ¿no? Un párrafo muy bien estructurado que debe de tener por lo menos los siguientes elementos. El diagnóstico del contexto, es decir, identificar el problema, identificar los riesgos y qué actores están allí. Tenemos que tener también objetivos para poder alcanzar. Por ejemplo, el acceso a la educación primaria, ¿verdad? De los estudiantes, por ejemplo, en el área rural, no tanto en el área urbana o en la metrópoli, en la capital, sino qué pasa con, con la parte rural, a donde el Estado, pues, en muchas ocasiones no está presente. También las acciones, es decir, cómo lo voy a hacer, pero también en qué orden y quién lo va a hacer, porque eso es importante, ¿verdad? Va muy de la mano con el inciso 4 cuando nos habla de los recursos. Esa estrategia tiene que tener también recursos, recursos humanos, es decir, las personas que van a poner en práctica, que van a llevar a la acción estos elementos, los recursos financieros que pues siempre va a ser un elemento de excusa para los estados. Sin embargo, recuerden ustedes que el tema tributario pues también va de la mano de los ciudadanos y toda esta parte de la ejecución presupuestaria pues responde naturalmente a un presupuesto. Todos los estados tienen eso. Entonces, ¿cómo desde esa línea también dar el financiamiento adecuado para poder llevar a cabo estas estrategias? Y por supuesto la evaluación, ¿verdad? Mecanismos que permitan medir cómo un Estado puede ir avanzando en la protección de determinados derechos y pues sí, naturalmente siempre vamos a tener algo que corregir, ¿verdad? Todos Y no vamos puedes a tener algo que bajarla. ¿Traes tu corregir. tarjeta Y Story? entonces a partir de ahí pues tenemos estos elementos que nos indican que si reúnen todos los mismos pues estamos hablando de una estrategia. Ahora bien, para ir terminando con esta parte, hay que tener claridad en poder establecer la diferencia entre una estrategia y una táctica, ¿verdad? Son cuestiones un poco distintas y mucho, mucho.
Los estados se van por las tácticas, pero no por las estrategias, ¿verdad? Tiene que ver con diferentes factores. Primero, la cantidad de años que vaya a estar, por ejemplo, el gobierno de turno. En la mayoría de nuestros países estamos entre un promedio de 4 a 6 años de gobierno, si lo vemos desde la administración pública. Muy similar está el tema del poder legislativo, ¿verdad? Ya sea el organismo el legislativo desde la figura del Congreso o diferente en el caso de quienes tienen la figura de un Senado. Y entonces tenemos que ver cuál es esa diferenciación. Estamos hablando de una estrategia cuando el Estado va a tener una visión global, es decir, tiene claro cuál es su contexto nacional y esta visión va a ir enfocada a un mediano y a un largo plazo. ¿Ok? No es algo que sea para ayer, no. Por eso les decía al inicio que eso debe de ser sostenible, sostenible en el tiempo, ¿verdad? Creo que el tema político naturalmente no está desligado del tema jurídico, ni mucho menos de los derechos humanos. O sea, van de la mano. Y muchas veces cuando hay un cambio en la gestión del poder, pues naturalmente todo lo que hizo el antecesor no funciona y entonces vengo y quiero replantearlo absolutamente todo y en 4 o 6 años eso es materialmente imposible, ¿no? Valdría la pena repensar esa situación desde el punto de vista político, en el sentido que hay cosas que pues se han hecho bien, ¿verdad? Hay cosas que se han hecho bien y que entonces vale la pena seguir cultivando y vale la pena seguirles o brindarles el seguimiento, ¿no? Pero creo que eso pasa en muchísimos eh, países, ¿no? Y entonces eso es lo que dificulta tener una visión a mediano y a largo plazo, es decir, un plan para proteger los derechos humanos a 8, 10, 15 años, porque cambia el gobierno y entonces cambian las políticas públicas y se da este fenómeno. Pero lo ideal, ¿qué sería? Una estrategia con una visión global a mediano y largo plazo. ¿Qué queremos lograr y cómo lo queremos lograr? ¿Ok? Ahora, ¿qué es una táctica? Una táctica son acciones concretas, pero a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer este mes? ¿Verdad? De acá a que termine septiembre, ¿qué voy a hacer? Dar 10 talleres en 10 escuelas. Perfecto. O sea, eso está bien, todo suma, pero eso no es una estrategia, eso es una táctica. Entonces, ustedes, como participantes de este programa, de este proyecto del Diplomado en Derechos Humanos, tienen que tener claro eso. Diferente es generar una estrategia de protección y promoción a diseñar o poner en práctica tácticas. Les pongo aquí un ejemplo. Un ejemplo de una estrategia podría ser fortalecer la libertad de expresión en una comunidad bajo censura. Estamos claros que en X comunidad de X eh, país, pues esa comunidad ha estado bajo censura por X o Y política gubernamental y entonces lo que se pretende es fortalecer esa libertad de expresión. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es algo con una visión global, es algo complejo y que tampoco vamos a resolver en una semana, ¿verdad? Un ejemplo de una táctica, organizar un taller de periodismo comunitario el próximo mes. Las dos van enfocadas a la comunidad. Las dos van enfocadas en temas de libertad de expresión. Las dos van enfocadas en temas de censura. Pero una es estrategia y otra es una táctica. Entonces ustedes, como personas que están promoviendo la defensa y protección de los derechos humanos, tienen que tener claro esta circunstancia, ¿verdad? Diferencia entre una táctica y una estrategia, ¿ok? Que son dos cuestiones que van aportando, si bien es cierto, un objetivo común, pero que sí tienen diferencias claras. Entonces, para pasar a la tercera fase de esta presentación, ya hablamos un poquito de la estrategia, qué es, cuáles son sus elementos, cómo lo diferenciamos de una táctica, pero ahora vamos a enfocar el tema en lo que nos corresponde, que es el ámbito de los derechos humanos. ¿Y cuáles serían esos elementos o esos puntos que tenemos que tener en cuenta para que una estrategia de defensa y protección de derechos humanos pueda llegar a ser efectiva?
Número uno, podemos encontrar, le hago la aclaración, muchísimos elementos, ¿verdad? Y en la doctrina hay sendos ejemplos, pero yo quise puntualizar en estos cuatro. Primero, que sea integral, una estrategia integral. ¿Por qué? Porque vamos a considerar prevención, protección, restitución, ¿verdad? Pero también fomentar la cultura de denuncia, que yo sé que eso es un gran reto, ustedes. Eso es un gran reto por las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? O sea, incluso depende muchísimo también hasta de qué estado de las Américas estemos hablando. Integral porque también debe de brindar el acompañamiento a la víctima, ¿ok? Entonces, estrategia que como primer punto sea integral porque tenga esta visión global, ¿verdad? Protección, prevención, restitución y fomentar, por supuesto, la denuncia y el acompañamiento a la víctima. Número dos, que sea una estrategia contextualizada. Es decir, que parta de un análisis del entorno social, político y cultural, del lugar en donde estemos hablando. No va a ser lo mismo una estrategia para promocionar derechos humanos, por ejemplo, de personas migrantes, ¿ok? En México que en Argentina. O sea, es un contexto, estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Personas, movilidad humana, migración. Pero ¿cuál es el contexto, por ejemplo, de la frontera con México y cuál es el contexto del sur? ¿Ok? Es diferente. O incluso de Centroamérica, ¿verdad? Quienes estamos acá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, el tema del fenómeno migratorio también tiene un contexto diferente. ¿Ok? Entonces, la estrategia debe ser contextualizada. Si estamos hablando, por ejemplo, de acceso a la salud, no es lo mismo el acceso a la salud de los habitantes que están en una metrópoli a quienes están en el área rural, a quienes están en el interior del estado. ¿Ok? No es lo mismo. Desde acceso, desde el servicio público, desde la construcción, desde la atención primaria, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, del derecho, por ejemplo, de los niños, tema de alimentación, por ejemplo, la ventana de los 100 días, ¿verdad? Donde el Estado logre llegar y disminuir los índices de desnutrición, por ejemplo, de los niños. Ya es un contexto muy, muy, muy diferente. Incluso en el mismo Estado, me atrevería yo a decir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que la estrategia debe estar contextualizada, es porque debemos tomar en cuenta el entorno social, dónde está la persona. Naturalmente, el entorno político no es lo mismo hablar de derechos humanos en Centroamérica, hablamos Guatemala, Honduras, El Salvador, hablar de derechos humanos en Nicaragua. No es lo mismo hablar de derechos humanos en Colombia, Ecuador, Argentina, que hablar de derechos humanos en Venezuela. El contexto político, nos guste o no, está presente y nos da un elemento fundamental para poder llevar a cabo y poder poner en marcha, por supuesto, las estrategias. Y también el tema cultural. Y cuando hablamos del tema cultural, es fundamental que el Estado respete la identidad de los pueblos. O sea, no es una opción para el Estado hacerlo, es una obligación. ¿Verdad? El respeto a la identidad de los pueblos. Por eso es que no es lo mismo o no podemos crear una fórmula mágica y decir, esta es la estrategia, o que la Corte nos diga, la Corte Interamericana, por ejemplo, que es el órgano o la comisión, que son los que más nos ilustran en este tema en las Américas, y decir, esta es la política, esta es la estrategia para todos los estados. En la Asamblea de la OEA la vamos a proponer y que se discuta y que sea aplicable a todas las Américas. No, porque no es el mismo contexto, ¿verdad? Porque no es la misma cultura, porque no es el mismo tema y orden político de cada uno de los estados. Entonces se dan cuenta ustedes que pues le agregamos un grado de dificultad más a este asunto. La estrategia también debe de ser participativa, involucre a las víctimas, a las comunidades y a los aliados. Es decir, no puede bajo ninguna circunstancia generarse este tema de las estrategias políticas públicas que vayan de manera impositiva.
le guste o no al Estado, perdón por utilizar este término, pero debe de tomar en cuenta a las víctimas o a los familiares de las víctimas. ¿Ok? Número uno. Número dos, aliados. Y cuando hablamos de aliados, no solo el tema, digamos, de las instituciones públicas, sino también la sociedad civil organizada, que suma muchísimo al quehacer del Estado, ¿verdad? Naturalmente, siempre y cuando el gobierno pues tenga esa apertura. Y los aliados, pues no solo la sociedad civil, sino también la comunidad internacional. Y por último, que sea sostenible, como les digo, buscar, dice, generar cambios duraderos, no solo respuestas inmediatas, ¿verdad? Es decir, algo que pueda durante el tiempo mantenerse y aplicarse. Se recuerdan que en la primera sesión platicábamos un poco sobre el tema de las sentencias estructurales y vimos una clase completa de sentencias estructurales y ustedes pues hicieron nos brindaron algunos ejemplos muy valiosos de los países, desde los países desde donde se conectan. Y yo les decía, por ejemplo, el caso acá de Guatemala con la alerta Isabel Claudina, que es una estrategia de apoyo importantísima para la búsqueda y ubicación inmediata de mujeres desaparecidas, ¿verdad? Que nace a partir de una sentencia estructural, ¿verdad? Y que al final de la historia es sostenible. Es sostenible. Y yo les pongo esto de ejemplo porque pensemos a través de esta estrategia de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, pues estamos tratando en la medida de lo posible de proteger los derechos de la mujer, ¿verdad? Promueve la denuncia, ¿verdad? Acompaña a la víctima, está contextualizada al país porque surge de hecho de una sentencia contra Guatemala. Involucra, por supuesto, en su momento oportuno, pues involucró a las víctimas. De hecho, por eso se llama Isabel Claudina, porque es el nombre de las mujeres víctimas, ¿verdad? Y fíjense ustedes que independientemente de que hoy esté un gobierno y mañana esté otro, es una estrategia permanente, ¿verdad? Ya tiene muchos años de estar y responde a una realidad nacional, ¿ok? Entonces, como para ponerles un ejemplo de lo que puede, de cómo podríamos implementar algo. Para una reflexión final de este tema, entonces, va a ser una estrategia integral cuando cumpla, digamos, con estos elementos que ya platicamos, pero refuerzo mucho el tema de la prevención, porque creo que es la tarea fundamental del Estado. Restituir, por supuesto. Indemnizar, claro, cuando corresponda y los órganos los órganos internacionales así lo dispongan. Pero la tarea fundamental es la prevención. Creo que ahí es donde debe de radicar el esfuerzo como tal del aparato estatal, en prevenir y en proteger, ¿verdad? Em, Otro elemento para reflexionar, la importancia de la articulación de actores diversos. Es claro que el Estado necesita apoyo y el tema de la sociedad civil organizada, de instituciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría de Derechos Humanos o la figura que esté en el Estado, es fundamental también para poder llevar a cabo esta tarea, ¿verdad? La articulación entre los organismos del Estado que les decía al inicio es importantísima. No es una tarea aislada del Congreso, solamente ratificar todos los tratados y ahí que quede. No es una tarea aislada del Poder Judicial que solo observe toda la jurisprudencia y todos los tratados cuando dicta sentencia. No es tarea únicamente del Ejecutivo para que cree ahí programas, proyectos y bombardeemos a la gente con información. No, debe ser articulado. Y lograr esa articulación en estados donde tenemos el tema de frenos, contrapesos, fuerzas políticas, es una tarea compleja, más no imposible. Eso sí hay que dejarlo claro. Porque cuando hay voluntad política y hay un genuino interés por la dignidad humana, se puede trabajar. Y, por último, el rol de los profesionales en la defensa de derechos humanos, que yo lo traduciría en el rol de ustedes como participantes del Diplomado en Derechos Humanos, porque han tenido a bien agotar todas estas semanas de formación, estos meses de formación, y entonces es muy loable que hayan dedicado esta parte
de su año, me atrevería a decir que es un proyecto académico del año, para poder formarse en esos temas. Y entonces, desde el ámbito de acción que ustedes tienen, desde el ámbito de incidencia que ustedes tienen, desde donde trabajen, desde donde estudien, desde donde se desenvuelvan, ¿verdad? ¿Cómo van a poder llevar a la vida real, a la práctica, lo que han tenido la oportunidad de revisar durante estos meses de trabajo? Y entonces, pues, agotada esta idea, pues yo les propongo lo siguiente, ¿verdad? Como un producto que ustedes puedan tener tangible, ¿verdad? Plantearnos una idea. Yo creo que se vale soñar y yo los insto a eso, porque solamente con propuestas podemos cambiar la realidad. Hay protesta, siempre va a haber, ¿verdad? Pero hay un pensamiento que a mí me gusta mucho y es cómo pasamos de la protesta a la propuesta. Protestar está bien, claro. Plantear mi conformidad está bien, perfecto. Tengo libertad de emisión del pensamiento, libertad de expresión, lo puedo hacer. Pero ¿cómo como ciudadano común puedo pasar de la protesta a una propuesta? Y creo genuinamente que el hecho que ustedes estén en este programa de estudio los lleva a esta realidad de formarse para proponer, ¿verdad? Y proponer, por supuesto, desde su área de incidencia y proponer o aplicar desde donde ustedes están trabajando, ¿verdad? Con pequeños esfuerzos. Y desde el quehacer de los ciudadanos comunes, de la sociedad civil organizada, o si ustedes tienen la oportunidad de tener un área de influencia importante desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo o del Administrativo o en una institución particular de derechos humanos, pues imagínense ustedes qué mejor. Entonces, ¿qué les propongo yo para cerrar nuestra actividad del día de hoy? Porque miren, el tiempo va volando. Em, que podamos tener un caso desde su contexto, desde su área de experiencia personal que ustedes han tenido la oportunidad de tener. Pueden, la propuesta es en equipos o pues si no, también lo pueden hacer de forma individual, pero ¿qué quisiera yo que trabajáramos en unos breves minutos? Primero, eh, que ustedes puedan identificar un problema que sea importante atender. Todos son importantes, pero que para ustedes tenga, digamos, un grado de prioridad mayor, ¿verdad? ¿Qué actores están involucrados en atender ese problema? Y dos o tres cuestiones así muy puntuales de acciones prioritarias, un poco como que fuera táctica, ¿verdad? Ustedes no tanto estrategia, más tácticas que ustedes consideren que se puede hacer desde el contexto y desde el área de incidencia que ustedes tienen. Repito, entonces, la idea es que puedan ustedes en este momento, vamos a dar unos minutitos, 5 o 6 minutos para que lo puedan analizar y desde su área de experiencia, desde su expertise, puedan ustedes proponer una estrategia, un primer bosquejo, porque lo que busca este ejercicio es generar análisis y generar pensamiento, ¿verdad? No tanto que la estrategia esté así con todos los requisitos y todo lo que acabamos de ver, ese es el ideal, por supuesto, pero lo que se trata, lo que se busca, el objetivo de este ejercicio es que ustedes puedan hacer una primera aproximación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde su contexto, desde su área de experiencia, vamos a proponer una estrategia, ¿ok? Y dentro de los diferentes elementos que tiene, nos vamos a centrar en tres, ¿verdad? Un problema, identificar un problema que podamos atender. ¿Qué actores creen ustedes que deberían estar involucrados en esa estrategia? Y dos o tres acciones prioritarias, ¿verdad? Acciones prioritarias que, digan ustedes, sí o sí las tenemos que atender para, para poder trabajar, ¿ok? Entonces, em, vamos a ver cómo estamos por acá. Habemos tres, seis, vemos 8 personas. Yo les propongo que lo podamos trabajar en parejas, ¿les parece?
creo que no han tenido mucho la oportunidad de convivir, ¿verdad? O entre ustedes, o no sé si ya se conocen muy bien. Entonces, em, solo le pediría al profesor Alipio si tuviera la gentileza de ponerme como coanfitrión para poder organizar aquí rápidamente los grupos. Em, y entonces, pues la idea, como les digo, no es que tengamos que hacer ahorita una presentación ahí, una cuestión así súper elaborada, no, que lo convérsenlo, ¿verdad? Y después uno de los dos nos va a compartir acá muchísimas gracias, profesor Alipio. Uno de los dos nos va a apoyar dándonos un brevísimo resumen de de lo que platicaron, ¿verdad? Como les digo, la idea de este espacio, por supuesto, es generar pues ese diálogo, diseñar pues un brevísimo acercamiento a una estrategia general. Entonces, vamos a generar unas salas aleatorias. Vamos a darles 5 minutitos, como les digo, no es una cuestión así extremadamente elaborada, sino 5 minutitos. Si no se conocen, aprovéchense y a presentar, ¿verdad? De dónde son, de qué país son, y e inmediatamente toman pues unos minutos para poder trabajar este ejercicio, que básicamente va a consistir en poder discutir, identificar un problema así súper rápido y a partir de eso, pues crear una o compartirnos una alternativa, ¿ok? Mm, Vamos a trabajar la compañera Alicia Collante y el compañero Irving Pozos. Vamos a estar en la sala número 1 y el compañero Leonel, María Díaz y Rodolfo en la sala número 2. Entonces, rápidamente, son las 16:59. Vamos a darles un espacio de 6 minutos, creo yo, 6, 7 minutos para que puedan conversar e inmediatamente regresamos acá para que un representante de cada equipo, pues igual si quieren hablar los dos, pues no son muchas intervenciones, entonces está perfecto también que lo puedan hacer, nos compartan lo que platicaron, ¿ok? Entonces, les va a aparecer un mensajito en la pantalla, por favor, denle en aceptar para que los redirija a a la sala que les corresponde. Perfecto, ya estamos de regreso entonces y pues para cerrar la actividad que estamos trabajando para el día de hoy, pues de manera general, ¿verdad? El micrófono está abierto para que quienes deseen pues nos puedan compartir pues en 1 o 2 minutos qué fue lo que platicaron, que tuvieron a bien el poder conversar, dialogar con sus pares en este brevísimo ejercicio. Entonces, vamos a ver si gustan, empecemos por el equipo número 1. ¿Quién de los dos nos desea compartir? Ahí El uno estamos. éramos con Irving. Correcto, así es. Sí, Ah, gracias, gracias, ya. gracias, Alicia. Sí, buenas tardes. Justo se cortó cuando Irving estaba compartiendo también. Así que voy a dar como un contexto de lo que alcanzamos a conversar. Y también ahí como no alcanzó, nos llevaron a la sala. Ahí sí Irving quiere complementar con lo que lo que él estaba planteando, que era un poco la situación, el contexto, ya que como éramos de diferentes países, em, Irving es de México y yo soy de Chile, ¿ya? Entonces conversamos un poco, en primer lugar, cuáles eran las áreas en que trabajaba cada uno. Él trabajaba en el ámbito de los derechos humanos respecto a la situación de las personas en los centros penitenciarios. Y claro, yo trabajaba con violencia de género y también con personas con discapacidad auditiva. Entonces ahí un poco hicimos como un análisis, un tema como de la accesibilidad en ambas áreas, pero al final nos enfocamos un poco de la perspectiva, del contexto de qué es la violencia, cómo es la violencia de género en ambos países y cómo se ha abordado eso.
Entonces yo les comentaba un poco la experiencia de Chile, que quizás falta muchísimo, ¿sí? Sin embargo, creo que se ha avanzado en la ley, en la forma que ya hay varias jurisprudencias en que se está analizando con perspectiva de género, la ley que responde a la Convención Belén do Pará en cuanto a la eliminación y erradicación de toda violencia contra la mujer. Sin embargo, vemos cómo es el contexto en general, la tipificación del feminicidio en sí. Entonces, creo que también trabajando desde el Servicio de la Mujer, mucha campaña al respecto, desde la política también, desde el ámbito de las políticas públicas, sí el considerar cualquier forma de discriminación, el trato hacia la mujer, la paridad, por lo menos el Congreso fue el país de la región que recibió el sello de paridad, es decir, tener igualdad tanto hombres como mujeres, también en la integración tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque es bicameral. Entonces, por lo menos desde ahí veíamos que sí hay un poco más de avance. En las mismas fiscalías o procuraduría, acá es Ministerio Público, está la Fiscalía de Género, que muchas veces las fiscalías responden a la localidad, a la local, a donde fue la comuna territorial, pero desde la Fiscalía de Género es más amplio, es decir, si hay violencia de género, pasa a esta fiscalía donde nosotros previamente tenemos fiscales especializados al respecto, ¿ya? Sin embargo, creemos que todavía falta un poco como desde lo desjudicializado, romper como un poco esto de las diligencias, el diligenciamiento, cómo tratan, por ejemplo, las policías, que todavía no hay protocolos claros al respecto y en ese sentido faltan acciones, faltan políticas de recién está iniciando esta capacitación al momento ya desde que se recibe una denuncia, tener esta perspectiva, el contexto de la violencia y que también estas víctimas muchas veces son, a veces se retractan y también el motivo, el contexto de por qué es sin ánimo de criticarlas. Entonces, por lo menos eso en Chile, ese es el contexto más o menos lo que pasa, como que podríamos decir objetivo lograr que exista este contexto, esta perspectiva de género en todo ámbito, no solo desde lo judicial y porque una ley así lo obliga, en virtud de haber ratificado un tratado internacional, Ujú. principales acciones, obviamente tener quiénes son las personas que participan y que están involucradas, quiénes son los primeros que reciben las denuncias, quiénes hacen esta atención, programas de reparación y prevención, y ese enfoque de capacitación. Entonces ahí, justo ahí, Irving estaba comentándome cómo estaba México en ese sentido. No sé si quiere complementar o hasta ahí, pero eso es lo que estábamos conversando, que todavía falta mucho, no está resuelto, pero por lo menos le comentaba lo que pasaba en Chile. Perfecto, muchísimas gracias, Alicia, por darnos esa perspectiva tan completa de lo que sucede en su país. Excelente. Miren, la verdad que esas son de las bondades de la virtualidad también, ¿verdad? El poder compartir y dialogar sobre pues, los diferentes contextos en nuestros países. Y si desea complementar eh, alguna Sí, cuestión adicional. buenas tardes. Sí, Buenas el tardes. tema es, bueno, hablaba que, bueno, desgraciadamente en México hemos tenido, pues, hay una sentencia, bueno, dos sentencias, el tema de Campo de Granero y Rosenda Cantú, temas ahí de violencia sexual y tema de feminicidios, y yo le compartí el tema también de Mariana Lima, ¿no? Que tenemos aquí en México, también tratándose de uno que tomó la corte relacionado con feminicidio y el camino ha sido arduo, o sea, yo creo que sí hay avances, o sea, sí, y de lo que me platica también el compañero de Chile no tiene avances, pero es lento, ¿no? Aún le comentaba, pues, tenemos aquí en la fiscalía cuestiones de estereotipo, ¿no? No, en lugar de que se empiece a investigar desde una perspectiva de un feminicidio, pues aún le dan el tema de homicidio y la investigación se sesga, ¿no? Entonces, digo, hay particularidades que compartimos en Chile, sí hay avances, pero pues es complicado porque aún falta, México es un país machista, ¿no? Entonces, pues
tener, cambiar esa visión es complicado, pero ha habido avances, ¿no? Muy parecidos a los que refiere la compañía. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Irving. Justo eso, ¿verdad? Que puedan ser avances significativos y que sean sostenibles. Y eso es importantísimo, porque imagínense ya la creación de una sección especializada, de una fiscalía especializada, pues finalmente es algo totalmente sostenible, ¿verdad? Porque independientemente de los cambios que se puedan dar en las políticas públicas, pues son parte de la consolidación, ¿verdad? De las instituciones del sector justicia en protección de la mujer. Excelente, muchísimas gracias. Bien, vamos al equipo número 2. Adelante, por favor, si quieren intervenir brevemente los tres o si han designado a alguno de los tres compañeros, el tiempo es de ustedes, por favor. Hola, ¿cómo están? Adelante, Sí, por favor. bueno, creo que Chile va a ser hoy día el representante de la sala. Sí, mis compañeros me tocó trabajar con Leonel y María Díaz, ambos son de Guatemala, y estábamos viendo, anoté un par de ideas sobre una problemática que pudiésemos observar de diferentes rubros, porque cada uno de ellos, según Leonel, magistrado en el área con niños y adolescentes, entendí en su país. Y bueno, María Díaz no escuché muy bien en qué se dedicaba, pero dio ideas sobre el acceso a la salud. El punto principal para todos acá es principalmente personas que están como en calidad de privadas de libertad, esa es mi área específica. Entonces, y el acceso a la salud propiamente tal. No hicimos una distinción de género, tampoco hicimos distinción entre adultos ni adolescentes, porque hablamos como de un todo. Y en general, cómo el acceso a la salud se ve limitado a estas personas que están privadas de libertad y no tienen una movilidad libre, como el resto de nosotros que puede ir a un consultorio, ¿no? Entonces, sería la problemática. Después, los actores que pudiesen participar, lo bajé un poco a la realidad un poco chilena. Bueno, acá en Chile, bueno, normalmente existe un juez que tiene la obligación legal de resguardar los intereses de todas las personas que están privadas de libertad. En este caso sería un juez de ejecución. No hay propiamente tal esa figura en Chile, pero lo digo en términos generales porque puede ser que alguno de los compañeros tenga un juez de ejecución en su judicatura. ¿Ya? Otro organismo fue el organismo penitenciario, propiamente tal, que es el órgano custodio, que de alguna u otra forma tiene que resguardar la seguridad interior de los recintos penitenciarios y el acceso mismo a través de una prestación de servicio básica, muchas veces, como una enfermería, y con eso también muchas veces el órgano de reinserción, que muchas veces, que en este caso pueden coincidir. En Chile se llama Gendarmería de Chile y este organismo tiene las dos funciones de seguridad, resguardo y aparte de reinserción social, conjunto en un solo en ellos. Y bueno, el sistema de salud, claramente, evidentemente los lugares penitenciarios no tienen un sistema o un aparataje completo, muchas veces basta con que hay solo enfermeros o paramédicos y no tienen médicos. Entonces muchas veces esto se ve tiene que triangularse con el sistema externo, ¿no? Hospitales públicos propiamente tal, con listas de espera, con la discriminación que puede haber en el acceso ante una persona que está libre y una persona que está privada de libertad, qué prioridad se va a hacer, los conflictos que pueden haber ahí. Y otras instituciones que también pueden participar, el Ministerio Público ante denuncia, la Defensoría Penal Pública, que en la cual yo participo, y el Instituto de Derechos Humanos, que es una institución especial que existe acá a nivel nacional, que resguarda obviamente los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Qué acciones se pudiesen tomar? Bueno, principal reuniones, triangulación entre las instituciones para actuar como en red. Evidentemente es necesario realizar aquello. Hemos visualizado a nivel nacional, que lo puedo decir desde la expertise, que muchas veces personas que están hospitalizadas, privadas de libertad y no tienen acceso a tener visita, por ejemplo. Entonces, ¿por qué una persona así, libre, sí tiene visita y la persona privada de libertad que puede haber tenido haber sido agredido dentro de la unidad penal y la familia toda un poco muy afectada por la situación, quiera tener acceso a su pariente? Entonces, muchas veces hay que accionar ahí para que estas reuniones puedan fluir un poco mejor. De igual forma, lo digo también por conocimiento de causa, Puente Alto, que es la cárcel que yo veo,
En ese sentido, el hospital más cercano es el Sótero y hubo un periodo donde el mismo hospital empezó a hacer revuelta o a negarse a atender a las personas privadas de libertad porque llegaban muchas veces lesionadas de manera masiva. Entonces tenían que dejar de atender a la ciudadanía y priorizar a estas personas que venían con un riesgo vital. Entonces, en términos generales, claro, hicieron como ese disturbio. Entonces, yo creo que el tema de reuniones, difusiones de derechos dentro de las unidades penales y también el seguimiento por parte del órgano judicial de la ejecución misma, porque muchas veces uno puede llevar el debate al tribunal, el tribunal lo escucha, solicita, resuelve en conformidad al derecho que uno esté solicitando, pero después al bajar la misma queda ahí dando vueltas, porque claro, no entra más allá. Dice, yo ordené que lo atiendan. Eso será en conformidad a lo que dice el servicio de salud respectivo. Entonces, muchas veces ahí los agentes, como defensores penales públicos, tenemos que empezar a molestar al servicio respectivo, que sería en este caso el servicio de salud, para que lo atiendan, para que sepamos cuándo tiene una hora, para que esa hora no se pierda, porque hay que tener carro, el recurso humano. Entonces, en términos generales, eso también debe ser triangulado. Entonces, es un trabajo bastante fino, por decirlo así. Eso. No sé si Leonel o María Díaz quieren agregar algo. Perfecto. Eh, Buenas tardes a todos, Buenas maestro tardes. Javier. Qué gusto. Buenas tardes, maestro, Eh, igualmente. y yo creo que sí, no, Rodolfo lo advertía bastante claro. El tema del acceso a la justicia, perdón, el acceso al derecho a la salud por parte de los privados de libertad. Y es que en cierto momento hemos llegado hasta etiquetarlos o estigmatizarlos Ujú. hasta cierto punto. Entonces, realmente los accesos no se dan en el sistema guatemalteco propiamente, porque ahí hablábamos con las experiencias compartidas en derecho comparado, pero en el tema guatemalteco, pues definitivamente por experiencia personal es difícil que a un reo se le pueda atender. Generalmente, si hay un proceso todavía de instrucción, denominémosle así, pues se tienen que pedir las autorizaciones a los jueces que están conociendo el proceso y ya en fase de ejecución, pues a los jueces de ejecución. Autorizaciones para hacer valer este derecho, o sea, ni siquiera debería haber un ámbito de autorización, sino simplemente accesar, pero en los centros carcelarios también definitivamente no se reúnen las condiciones para poder viabilizar el acceso a la salud y por ende, pues la vulneración a este derecho. Como acciones, como decía Rodolfo, el tema de la triangulación, el tema de poder ejecutar acciones coordinadas, pero sobre todo el Ministerio de Salud, pensaría yo, en el cual pudiese intervenir y generar una política de servicio a la salud en los centros penitenciarios. Y eso creería yo que sería como que un punto de partida o estrategia para poder implementar en el tema para el acceso de salud de los privados de libertad. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Leonel. Qué gusto saludarle también por esta vía. Em, Y bien, muchas gracias a ambos equipos porque realmente, pues, como les comentaba en la primera intervención, ese es el objetivo final, ¿verdad? El generar el diálogo y sobre todo que pudiéramos poner, pues, en común, pues, si estos elementos que, si se dan cuenta ustedes, pues, son de alguna manera, pues, comunes a nuestro contexto, a nuestras realidades como tal. Y pues creo que el objetivo se ha logrado en el sentido de poder generar entonces esta conversación y sobre todo el poder tener ese espacio de intercambio de ideas con cada uno de ustedes. Para cerrar, pues les comparto nuevamente esta, esta imagen con la que iniciábamos la sesión el día de hoy, porque, como les repito, lo más importante entonces en este tema terminan siendo las personas, terminan siendo los seres humanos. Y entonces, ¿cómo a partir del trabajo que estamos realizando del área de incidencia que tenemos cada uno de nosotros, pues esto se va materializando? Y yo creo que importantísimo el tema que ustedes desde su área de expertise, pues puedan también tener este conocimiento y
ahondar un poquito más en el tema de las estrategias. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de nuestro curso, pues era dialogar sobre este tema y que ustedes pudieran también comprender de una forma más detenida cómo o a qué estaríamos, mejor dicho, llamados, ¿verdad? De esa cuenta, pues agradecerles muchísimo su atención el día de hoy. Le consultaba al maestro Alipio durante el momento que ustedes estaban ahí en el trabajo cooperativo sobre el tema de las actividades. Entonces, pues animarles para que por favor quienes están pendientes, pues logren todavía hacer las entregas. Felicitar naturalmente a quienes ya lo hicieron. Tuve la oportunidad de leerles, de comentarles y creo que pues es un trabajo muy valioso el que han ustedes realizado durante estas últimas 2 semanas en esta materia. Así que, pues de mi parte es lo que tenía programado para el día de hoy. Felicitarlos porque están ya en la recta final de este programa de formación y sobre todo pues dejarles la invitación que todo esto pues lo podamos llevar a la práctica, lo podamos aplicar y como les decía hace unos minutos, recordemos que desde nuestra área de experiencia, desde nuestra labor diaria, pues podemos contribuir significativamente a mejorar la situación de los derechos humanos en las Américas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención y pues dejo en el uso de la palabra al maestro Lipio. Muchas gracias, maestro.